salud. Y por tanto, la crisis económica va a ser más profunda si no se toman medidas drásticas para contener la propagación de esta pandemia. Porque solo eso va a permitir que podamos recuperar después la actividad económica. En caso contrario, la crisis se va a prolongar por mucho tiempo. Entonces, va a estar muriendo gente, lo que es inaceptable, y al mismo tiempo, la economía va a tener una crisis más profunda. Y por eso creemos que es imprescindible combinar la necesidad de medidas drásticas desde el punto de vista de aislamiento físico para contener la pandemia con protección social sólida, robusta, para que las personas puedan cumplir con esas medidas. Solo eso nos va a permitir superar esta emergencia y, lo más importante, poder salvar vidas y poder tener un horizonte de recuperación económica y social. En caso contrario, el costo será muy alto para nuestra sociedad en vidas, lo que reitero es lo más importante, pero también desde el punto de vista... ¿Y qué para usted sería lo óptimo si no le gusta este plan dado a conocer por el presidente? ¿Qué es lo que para usted sería lo óptimo? ¿Qué necesita? Porque usted ha dicho algo muy cierto, ¿no es cierto? No se pueden tomar medidas tradicionales para una situación que no es común, una situación que es única. El presidente lo ha reiterado varias veces, la peor situación en 100 años de historia que ha vivido el país, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente, ¿no es cierto?, que no le han dejado de cobrar la universidad de su hijo, no le han dejado de cobrar, lo llaman por teléfono para cobrarle la concesionaria de la carretera, que tiene que seguir pagando todas sus cosas y que tiene menos de la mitad de su ingreso? ¿Cómo poder ir en ayuda de ellos? Porque no es gente que esté en el quintil más bajo de ingresos de la sociedad, digamos. Bueno, yo en primer lugar quiero señalar que me parece insólito e inaceptable que tras semanas que aprobó el Congreso Nacional el proyecto que prohíbe el corte de suministros básicos, el gobierno haya anunciado un veto. Podría haberlo hecho hace semanas. Anuncia el veto ahora y eso va a dilatar más la entrada en vigencia de esta ley, que es fundamental para que la gente que no puede pagar las cuentas básicas efectivamente pueda repactarlas sin que se les corte el suministro. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros hemos planteado que el ingreso familiar de emergencia debe extenderse hasta la clase media. El gobierno ha insistido en la lógica de préstamo. Esa puede ser una medida excepcional, pero cuando tenemos a una clase media que está muy endeudada y por tanto va a seguir endeudada, esa no es necesariamente la solución para enfrentar la emergencia. Más aún cuando en muchos casos las familias no tienen que comer. Por tanto, hemos planteado que es necesario extender estas políticas sociales que se han aprobado por el Congreso Nacional hasta la clase media y fortaleciendo, reforzando obviamente el marco de cobertura y también los montos que se entregan. Porque en caso contrario, la gente va a tener que salir a la calle para poder sobrevivir, no se van a cumplir las medidas sanitarias y al final se va a seguir extendiendo el contagio del COVID-19. Diputado, esto es EMOL, no son palabras mías, esto es el diario EMOL del Mercurio. Gobierno ingresará veto a proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos. Será enviado esta semana al Congreso. ¿Qué explicación tiene usted de esto, diputado? Usted es un diputado de gobierno. Salió hace unos minutos y la cuña del ministro Alvarado a continuación fue: no toca o no afecta los beneficios que estaban en esa ley. La idea obviamente es que no le corten el agua, el gas, la luz, el internet a nadie, pero también permitir que cuando haya empresas pequeñas, cuando haya agua potable rural, que esas empresas no quiebren. Entonces hay que poner ambas en la balanza y si hay algún error de forma, si hay algún error en esa ley, evidentemente los vetos no son a todo el proyecto, los vetos son a una parte. No he podido ver el detalle todavía, salió hace algunos minutos en EMOL, pero me quedo con esa frase de Alvarado que dice: no afecta los beneficios de la gente. Ahora, respecto de lo que planteaba el senador Elizalde antes... ¿Puedo hacer una precisión? Diputado, una precisión muy corta. Sí. Sí, una precisión. Sí. Mira, yo presidí la comisión mixta que despachó este proyecto y se excluyó al agua potable rural, se excluyó a las empresas más pequeñas, se tomó todos los resguardos para evitar la quiebra de esas empresas y establecer mecanismos alternativos para de todas maneras proteger a sus clientes. Ahora, la pregunta es, si el gobierno quería corregir, como tú planteas, el proyecto, ¿por qué no lo hizo hace semanas? ¿Por qué dilató la entrada en vigencia? Yo creo que aquí lo que hay en juego son otro tipo de intereses. Y lo encuentro lamentable porque si existía voluntad de efectivamente arribar a una buena ley, la pregunta es ¿por qué demorarse tanto tiempo? Porque hasta ahora esta ley no ha entrado en vigencia. Y reitero, en la comisión que presidí tomamos todas las precauciones precisamente para evitar perjudicar a empresas pequeñas
pero concentrándonos en lo importante que es proteger a las familias que hoy día no tienen con qué pagar esas cuentas. Diputado. Es importante que el proyecto quede bien hecho y evidentemente que si se dice todos pueden no pagar la luz, el agua, Farcas podría no pagar la luz y el agua, ahí usted hace quebrar hasta Enel, hasta una empresa española multinacional. Por lo tanto, no sé, le reitero, cuál es el error que vio el gobierno, porque acaba de salir el anuncio en EMOL, pero estoy seguro que es un tema de forma y me quedo con la frase de Alvarado que dice que no afecta los beneficios. Ahora, respecto de las críticas del senador Elizalde, las propuestas de Piñera para la clase media son temas que se tienen que convertir en ley. Por lo tanto, la pega del Congreso, Cámara y Senado también es complementaria. Yo ya tengo una lista de 7 cosas que le quiero pedir al gobierno vía indicaciones o vía negociaciones que pueda incluir beneficios para los colegios particulares subvencionados que le siguen cobrando a la gente, para los jardines infantiles que le siguen cobrando a la gente. Ver alguna forma de un IFE clase media. No solamente el traspaso a tasa cero, sino que ponerle unas luquitas del Estado a esas personas que han hecho sobrevivir a las pymes por tanto tiempo. Diputado, solo para hacer una precisión, porque esa es nuestra pega, el proyecto de ley es no cortar los suministros, no es que la gente no pague. Difícilmente van a quebrar porque la gente va a pagar igual. Pero deja la opción que si tú no pagas, no te pueden cortar. Eso es porque hay pandemia. Por eso. Exactamente. Esa es la ley. No, la precisión que estoy diciendo yo es que no es que la gente nunca más pague, es que no le corten y después que haya un plan de pago. Julio César, yo creo que para precisar. Julio César, lo que tú dices es muy importante. Yo sugiero leer el proyecto de ley, porque efectivamente lo que establece es que no le pueden cortar el suministro a una persona por 90 días. Y no es que no pague, sino que va a poder repactar esos 90 días, si es que no los paga, en 12 cuotas sin que le cobren multas, intereses o gastos asociados. Es decir, es un proyecto muy mínimo. Ni siquiera estamos hablando de perdonazo. Es un proyecto muy mínimo y sin embargo el gobierno se ha negado a promulgarlo, lo que a mí me parece inaceptable porque no da cuenta del drama que estamos viviendo. Antes de, Ricardo, casi como por cultura actual, y ya que estamos hablando de países, de comparaciones de países también, tú vives en Estados Unidos. Estados Unidos no es un país caracterizado por un sistema de protección social ni por un estado de bienestar. Pero ¿cuáles han sido, y todos sabemos lo que piensa Trump respecto a las políticas frente al coronavirus, pero ¿cuál ha sido el instrumento que ha utilizado el Estado para que la gente se pueda quedar en la casa? Porque hay mucha gente que ha recibido plata en sus cuentas corrientes, por lo que yo tengo entendido. Sí, ahora, Estados Unidos en realidad es un estado federal que son 50 estados y cada estado es muy distinto de otro. Es decir, uno diría que en muchos sentidos Estados Unidos son 50 países porque, por ejemplo, las cuarentenas se pueden decidir incluso hasta nivel de municipalidad. Por ejemplo, el Silicon Valley empezó la cuarentena antes que California, 2 días antes, después siguió California, fueron los primeros estados, y hay estados de Estados Unidos que todavía no han tenido cuarentena, así que cada estado hace lo que quiere. Pero por supuesto el gobierno federal podría decir, hacemos una cuarentena en todo Estados Unidos, y eso no lo ha hecho porque Trump no está de acuerdo con eso, por el tema de la economía. Ahora, claramente esta desigualdad que hay entre distintos estados, sobre todo entre los estados demócratas y los estados republicanos, significa que básicamente ahora Estados Unidos está teniendo un segundo pic, porque siempre puede haber un segundo pic, eso es muy importante. Si nos relajamos en Chile, va a haber un segundo pic, y por ejemplo en Estados Unidos el segundo pic va a ser peor que el primero. Es decir, esto va a ir para largo, y eso ya ha pasado en otros países, que el segundo pic es peor que el primero, porque las cosas se relajan y la gente piensa que no ha pasado, pero al final es un espejismo, y de hecho muchas veces que baja un poco pero sigue subiendo, y en la misma montaña que tuvimos un descanso y ahora seguimos subiendo. Entonces, cosas como por ejemplo hace poco Trump por fin dijo que había que usar mascarilla, pero él no la usa. Entonces, si un líder dice hay que usar mascarilla, pero yo no lo uso, el ejemplo hace mucha diferencia, la gente no lo usa. Han habido, por ejemplo, manifestaciones donde la gente no quiere usar mascarilla, y por supuesto eso ha causado muchos aumentos de contagio. Por ejemplo, todo el problema que ha habido con la comunidad negra, y ahora último con las demostraciones políticas, la última del Monte Rushmore el día viernes,
yo estoy seguro que va a haber un rebrote por culpa de esa administración. Ricardo, lamentablemente se nos está cortando el tiempo, por eso te queremos agradecer a ti, también a Janet Vega, que ha estado conversando con nosotros. Solo un ejemplo de lo que está señalando, o sea, no sé si ustedes saben, pero se acaba de informar que Jair Bolsonaro está positivo de coronavirus, justamente también quien no usaba mascarilla y tampoco era partidario del distanciamiento social. Gracias, Ricardo, gracias a Janet, entonces, por estar con nosotros aquí en Contigo en la Mañana. Julio. Ahí está, por Bolsonaro. Ahí están contagiadas también otras personas seguramente. Para pasar este invierno tenemos que tener corazón de quiltro. Ahí está, pues, ayudando cuando hay que ayudar, preocupándose de quienes lo necesitan y moviéndole la colita a los que nos dan cariño. Este invierno lo pasamos todos con corazón de quiltro y la buena energía de Lipigas. Ahí está. Estamos en el matinal que tiene corazón de quiltro. En Contigo en la Mañana. Somos todos amigos de Lipigas. Corazones de quiltro. Ya, señores, vamos a un pequeño corte. Volvemos de inmediato.